Bendiciones. El día de hoy vamos a ver el tema número 32 de nuestro discipulado de guerra espiritual. Sé bienvenido a tu canal Ministerios Reino y Avivamiento. Y vamos a ver la segunda parte, precisamente de los 12 pasos que necesitamos nosotros implementar para la guerra espiritual. Así que antes de entrar vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por la victoria que nos das. Te pedimos perdón por todo pecado, para que en el nombre de Jesús podamos estar en tu bendita presencia. Espíritu Santo, sé bienvenido en esta hora, en este momento a nuestras vidas. Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, llena en este momento nuestros corazones, nuestras mentes, que el ambiente espiritual empiece a cambiar de una manera poderosa, gloriosa, y que podamos nosotros ser testigos, Señor, con nuestro testimonio de lo que tú estás haciendo, de lo que estamos aprendiendo, cosas grandes y poderosas en estos temas de guerra espiritual. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos. Ayúdanos a seguir adelante para que podamos nosotros ser hijos valientes como hijos de Dios. Te bendecimos, toma el control de este momento y de todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús reprendemos a las tinieblas, reprendemos al diablo y todo lo que quiera hacer en esta hora. Declaramos que tu santo poder está con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amada familia. Entonces, estamos nosotros viendo que en el tema 31 que ya vimos, en el tema pasado, nos dimos cuenta precisamente de 5 puntos importantes que debemos de estar nosotros alineados para que podamos nosotros combatir con eficacia en la guerra espiritual. Y decíamos nosotros rápidamente que en el primer paso era la preparación y el entrenamiento que nosotros necesitamos. Prepararte, entrenarte, ¿para qué? Para poder proseguir con los designios que tiene Dios para nuestras vidas. Decíamos nosotros como número 2 que necesitamos conocer la naturaleza del combate. Necesitamos saber qué está sucediendo, quiénes son las fuerzas espirituales que están contendiendo contra nosotros. En tercer lugar, decíamos ocupar las estrategias como tercer paso. Estrategias que el Espíritu Santo mismo nos va a dar a nosotros para saber qué hacer en el momento adecuado. El número 4, hablábamos de que el diablo quiere alterar nuestro balance y necesitamos un balance obviamente en la mente y en lo físico. Entonces necesitamos tener esas dos áreas fuertes espiritualmente hablando. Y el número 5 que vimos fue la anticipación, que si tú te anticipas obviamente a los ataques del diablo, nosotros tendremos victoria tras victoria. Amén. Hoy vamos a ver los 7 restantes para cumplir los 12 puntos poderosos. Así que el punto número 6 precisamente es impacientar. Y existen movimientos en el combate que son realizados para impacientar a un oponente, para tentarlo y seducirlo a llevar a cabo un movimiento. ¿Qué sucede si el diablo nos lleva a este momento de impacientarnos? Pues obviamente nosotros como cristianos vamos a equivocarnos, vamos nosotros a hacer un movimiento obviamente equivocado, donde nos puede obviamente llevar a la tentación, nos puede llevar a la equivocación, al error, y a realizar movimientos que nos van a debilitar en nuestra posición espiritual. Por eso es tan importante entonces que nosotros entendamos que no debemos de impacientarnos. Tú y yo debemos de estar seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos cumpliendo al pie de la letra, para que no seamos personas impacientes. Acuérdate, Dios debe de trabajar con nosotros, el Espíritu Santo debe de trabajar con nosotros en la paciencia. Qué importante es la paciencia, porque en la guerra espiritual, amada familia, obviamente nos damos cuenta que es una guerra que obviamente no es corta, es todos los días. Y muchas veces yo puedo entender que tú y yo nos podemos impacientar de las situaciones que estamos viviendo o los ataques que se están dando por parte del enemigo, pero precisamente el enemigo quiere que tú y yo nos impacientemos. ¿Para qué? Para que entonces tomemos decisiones en la carne, para que tú y yo nos equivoquemos y volvamos nosotros al pasado, abramos una puerta que ya había sido cerrada, o el mismo Satanás va a mandar dardos obviamente a nuestro pensamiento de tentación para que nosotros caigamos. Acuérdate que el diablo no nos pone una pistola a nosotros, no nos obliga.
Solamente el diablo nos tienta, nos pone la tentación, nos pone la trampa. Él es muy astuto, el diablo y sus huestes de maldad. Por eso es tan importante que tú debes de tener paciencia, y la paciencia obviamente tiene que ser dada por el Espíritu Santo, y esa la tienes que ejercer todos los días en tu vida. No solamente en la parte de la guerra espiritual, estamos hablando de que no debes de ser impaciente. Por ejemplo, al tomar alguna decisión importante en tu vida, una compra de una casa, un auto, algo en tus finanzas, en tu matrimonio, algún viaje, con tus hijos, en tu matrimonio, etcétera. En todas las situaciones nosotros necesitamos tener paciencia, porque te ha tocado a ti y obviamente me ha tocado a mí muchas veces que hemos sido impacientes y hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones que se complica todo por tomar decisiones apresuradas y no tener la paciencia debida. Entonces, en la guerra espiritual es muy importante la paciencia. El diablo va a querer impacientarte para que pienses que tu oración no está siendo eficaz, para que pienses que el ayuno que estás haciendo tampoco es eficaz, para que la presencia de Dios, cuando tú estés buscándola, te empiece a distraer y empiece obviamente a tocar tu mente, tu corazón, el diablo. Acuérdate que el diablo no puede leer tus pensamientos, pero sí puede escuchar el diablo lo que tú estás hablando. Por eso es tan importante que nosotros tengamos nuestro espíritu obviamente fortalecido como hemos venido aprendiendo. Amén. Entonces, no te impacientes. En el combate natural, obviamente los movimientos son planeados para colocar a un oponente en una posición que deje abierto al ataque. Eso es lo que quiere el diablo, que tú y yo estemos abiertos en una situación en la cual pueda venir a atacarnos. Inmediatamente nos saca de balance y estamos nosotros siendo afectados por ese ataque que el diablo ya ejerció. Por eso es que no debemos de impacientarnos. Espiritualmente, Satanás también crea situaciones que te dejan abierto al ataque, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Situaciones en las cuales tú y yo vamos a discernir en el espíritu, en las cuales obviamente pudiéramos estar expuestos a esos ataques abiertos del diablo. Entonces vemos nosotros que inmediatamente el diablo va a tomar ventaja de tu débil posición. Por eso tú debes de tener una posición fuerte, tu espíritu fortalecido, tu mente, tu corazón, la oración, el ayuno, el discernimiento en el espíritu, tu posición con el Espíritu Santo todos los días. Porque recuerda, la persona más importante es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Acuérdate que Dios está en su trono, está sentado en su trono, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo es el que está aquí hoy contigo y conmigo, y hasta que venga Jesucristo por su iglesia en el arrebatamiento. Entonces tú y yo tenemos que estar listos y preparados. Entonces necesitamos entender que el poder que está dentro de ti es mayor del poder que está en el mundo. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier situación que se pueda estar lidiando en la guerra espiritual. Dios es más grande que cualquier ataque que el diablo puede ejercer sobre tu vida. Entonces tenemos que tener nosotros la certeza que hemos recibido el poder y que la gloria de Dios está con nosotros. Ya hemos recibido obviamente nosotros un espíritu de valentía, un espíritu que nos lleva más adelante. No hemos recibido, como dice la Escritura, un espíritu de cobardía. Hemos recibido un espíritu que nos lleva hacia adelante, a crecer de una manera fuerte y poderosa en el espíritu. Y nosotros necesitamos entender que debemos de ejercer todas las ventajas que nosotros tenemos en este momento a nuestra disposición. Como número 7, vemos el ataque y contraataque. Aquí es donde necesitamos nosotros tener mucha fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque ya empezamos nosotros a ejercer poder, a ejercer fuerza. En el combate natural, cada movimiento que haces te coloca en la posición de recibir, fíjate, una respuesta de parte del enemigo, por supuesto. Si tú estás orando, pues el enemigo no le gusta que tú estés orando. Si tú estás ayunando, al enemigo no le gusta que tú ayunes. Al enemigo no le gusta que tú estés en la presencia de Dios buscando esa intimidad, y por eso van a venir obviamente ataques. ¿Para qué? Para debilitarte, para distraerte, para quitarte de esa presencia en la cual nosotros necesitamos entender que necesitamos esa táctica de atacar.
y de contraataque. Atacamos con la palabra de Dios, atacamos obviamente con la intercesión, atacamos con la alabanza, con la adoración. Y eso es poderoso para nosotros. Cuando haces un movimiento para Dios, Satanás siempre va a contraatacar. Siempre va a hacerlo. Entonces necesitas no tener miedo, no estar débil de decir es que si yo hago esto el diablo me va a contraatacar. Sí, él lo va a hacer una y otra vez, pero si tú y yo estamos fortalecidos, si tú y yo estamos en el tiempo poderoso de ser ministrados y tú estás creciendo en tu espíritu, entonces no hay que temer, porque Dios va delante de nosotros. Entonces a cada movimiento que tú hagas, el diablo, las huestes de maldad van a querer contraatacar, pero tenemos la ventaja porque el Espíritu Santo está con nosotros, los ángeles están con nosotros, nuestro Padre que está en los cielos manda su gloria, su poder a nosotros y Jesucristo está en nuestro corazón. Él es la roca, Él es nuestra fortaleza. Entonces tenemos la victoria ganada en Cristo Jesús. Número 8, movilidad. En el combate, un oponente móvil es considerado peligroso, porque obviamente si en el combate esta persona se está moviendo, obviamente es peligroso. ¿Por qué? Porque puede atacar hacia otros lados, hablando en un ejemplo de una guerra. Un soldado con una metralleta, con un rifle, obviamente es peligroso porque puede estar en movimiento y puede obviamente avanzar. Y lo que el diablo no quiere es que nosotros avancemos. La movilidad. Esta es la razón por la cual el diablo quiere obviamente derribarnos cuanto antes. Cuando el diablo va a ver que vas a hacer algo para Dios, entonces en ese momento quiere derribarte. En ese momento el diablo está viendo que ya te estás moviendo, entonces necesita hacer tácticas, obviamente, para contraatacarnos y que no estemos nosotros en ese tiempo creciendo en el espíritu. ¿Tú te has dado cuenta? Cuando hay veces que ya estás en un tiempo de adoración, quieres empezar al siguiente día o al tercer día, obviamente van a empezar a haber contraataques del diablo. ¿Para qué? Para que no ejerzas diariamente esa comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Pero el diablo ya está, nosotros vemos vencido porque nuestro espíritu está fortalecido al lado del Espíritu Santo. Entonces, vemos nosotros que Satanás es un oponente móvil. Entonces nosotros tenemos que estar obviamente pendientes de cómo se mueve el diablo, de cómo se mueven los espíritus, los demonios, las situaciones que se van dando en nuestras vidas, las personas inclusive que están llegando a nuestra vida o que conocemos, o inclusive personas que son ya de tiempo amistades o familiares, porque acuérdate, el diablo puede ocupar a cualquier persona que se deje y que no tenga obviamente el sello del Espíritu Santo. Inclusive hijos de Dios. ¿Recuerdas que nosotros pudiéramos ser obviamente atacados o inducidos por el diablo si no estamos con nuestro espíritu fuerte? Como ya te había comentado en otro tema, como lo fue Pedro al querer negar a Jesucristo, al decirle a Jesucristo que reconviniera para lo que le iba a suceder, que no fuera así. Entonces Jesús le dijo obviamente al diablo: cállate, Satanás, porque me eres estorbo. Entonces vemos nosotros que el mismo Satanás puede ocupar cualquier estrategia y artimaña para podernos atacar y hacernos daño. Por eso tenemos que estar muy atentos. No tenemos que ser religiosos ni satanizar todo, porque eso es lo que nos lleva a extremos peligrosos y es donde los cristianos lamentablemente obviamente tienen pues debilidades y empiezan a suceder las cosas que no deberían en su vida y todo se torna obviamente en mal. Y las personas pueden empezar a decir que pues Dios no escucha, que el Espíritu Santo no está, que no tienen dones, y entonces el diablo empieza a ejercer obviamente dominio sobre la mente y los corazones. Por eso debemos no estar en ninguno de los dos extremos. Debemos de estar en medio donde Cristo está, que es la piedra angular de nuestra vida, y tenemos que seguir nosotros la palabra de Dios. No ser religiosos, porque la religiosidad obviamente nos lleva a una destrucción en el espíritu. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Pues fue desobediente, fue religioso, empezó con la idolatría, fueron personas que no aprendieron a esperar las promesas de Dios, fueron impacientes, ellos querían las cosas rápido, pero en la guerra espiritual, tú y yo tenemos que saber que esta guerra espiritual es hasta que tú y yo obviamente estemos aquí en esta tierra, hasta que el Señor nos llame al cielo.
y estemos en su presencia. Entonces todos los días tenemos que estar con una mente ganadora. Amén. Vemos nosotros entonces que este es el poder que trata de derribarnos espiritualmente cuando nos estamos moviendo en el espíritu. Por eso es que tu carne, por eso es que tu alma tiene que ser obviamente ministrada. ¿Para qué? Para que tú puedas moverte en el espíritu poderosamente. El número 9, la recuperación. Este paso de la recuperación es muy importante, porque un error en el combate resulta en una acción de la cual puede aprovecharse obviamente el oponente. Si nosotros nos equivocamos en algo, en lo espiritual, el diablo va a venir obviamente a atacarnos, y ese ataque obviamente se va a tornar en algo que nos va a poder a nosotros perjudicar. Entonces necesitamos entender que la recuperación es importante. Cuán cierto espiritualmente es que nosotros tengamos esa manifestación, que tengamos nosotros esa unción del cielo a nuestra vida por parte del Espíritu Santo, para que podamos nosotros ser guiados correctamente. Cualquier error que cometamos en la guerra espiritual es rápidamente aprovechado, como te decía, por el enemigo. Hay que tener ese discernimiento espiritual muy activo en nuestras vidas para no errar. Es importante a la hora de combatir, aprender a recuperarnos de una caída. Por supuesto, hay veces que vamos a estar peleando y nos vamos a caer, pero hay que recuperarnos, de eso hablamos. Es decir, pudiera ser un ejemplo de un ataque que nosotros nos equivocamos en alguna decisión en nuestras finanzas. Y entonces el diablo vio esa puerta abierta, que nos equivocamos y que no tomamos una decisión alineada a Dios, y entonces el diablo viene y ataca. Y cuando nos ataca en nuestras finanzas, pudieran suceder dos cosas. Una, nos desesperamos y tomamos obviamente otra acción equivocada. Nos caímos en ese ataque, pero en vez de levantarnos, nos volvemos a caer y nos volvemos a tropezar. Es lo que Dios no quiere, que tú te vuelvas a tropezar. Es decir, quiere que aprendamos de los tropiezos que vienen a nuestra vida, que seamos nosotros inteligentes espiritualmente para que podamos nosotros llevar obviamente una vida de poder. Si el diablo ya nos atacó, lo permitimos nosotros, hay que reconocerlo y entonces pedirle perdón a Dios, pero tenemos que levantarnos inmediatamente, tenemos que recuperarnos de ese ataque. Amén. De eso es lo que Dios nos está hablando en este paso, de la recuperación. Y vemos nosotros que es importante a la hora de combatir. Es necesario de ser capaz de convertirnos a la posición que Dios nos ha dado como verdaderos hijos de Dios. La identidad es muy importante para nosotros. Recuerda, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí en la tierra. Tú y yo portamos el reino de los cielos. Entonces tenemos todas las armas y todo el poder de Dios para nuestras vidas para poder vencer. Y nosotros necesitamos este poder, porque necesitamos derribar esas huestes de maldad. Número 9. Vimos que era la recuperación. Ahora vamos a ver el número 10, que es el objetivo. Pero antes de entrar al 10, quiero darte un ejemplo. La vida de José es un excelente ejemplo de lo que estábamos hablando de recuperación. Él tuvo las desventajas de haber sido vendido como esclavo, ¿recuerdas? Sus hermanos tuvieron la gran idea de venderlo, obviamente movidos por el diablo. Esa parte que tenían obviamente como hermanos, en vez de llenarse de amor, se llenaron de enojo, de ira, de envidia. Vendieron a su hermano como esclavo y fue puesto en prisión. Vemos nosotros que la vida de José no fue fácil, pero José sabía algo muy importante, que Dios estaba con él. Si José hubiera sido desesperado, hubiera cometido muchos errores, pero él empezó obviamente a caminar en victoria, porque su mente estaba en el Señor y la bendición estaba sobre de José. Se convirtió obviamente todas las desventajas de José en ventajas, pero porque aprendió a esperar. Así que si en este momento hay cosas que están en desventajas en tu vida, Dios las va a tornar en ventajas, pero tienes que aprender a esperar. Y cuando tú aprendes a esperar, las mejores cosas están por venir para tu vida. Acuérdate que el mejor vino en el primer milagro que hizo Jesucristo en las bodas de Canaán, el mejor vino lo dejó para el final.
Y la gente se sorprendía, o el maestresala se sorprendió porque probó el vino y dijo: Señor, este es el mejor vino, ¿por qué lo has dejado hasta el final si ya todos están obviamente bebidos y ya no tienen ese paladar o ese gusto para probar el buen vino? Entonces vemos nosotros que el Señor siempre nos va a dar lo mejor. Dios te va a dar lo mejor para tu vida, tu mejor propósito, tu mejor deseo en tu corazón, porque Él va a cumplir tus sueños. Pero necesitamos ser pacientes como lo fue José. Al final, José triunfó sobre el enemigo y lo puso Dios en una posición obviamente de honra y de poder y de autoridad. Hay otros movimientos en el combate espiritual que resultan en derribar al enemigo, obviamente. Obviamente puede ser derribarlo de muchas formas y de muchas maneras. Pero necesitamos entender que tenemos que reconocer que debemos de ser pacientes. Amén. El objetivo, que es el punto número 10. El objetivo de pelear precisamente en el mundo natural es el de derrotar al oponente al causar su caída al suelo. En lo espiritual, nosotros necesitamos urgentemente combatir al diablo. Ese es el objetivo, que el diablo, que sus huestes de maldad caigan al piso. Recuerda, el diablo está bajo nuestros pies. Recuerda, Dios nos ha dado esas armas poderosas para derribarlos. Esto resulta de una serie de movimientos estratégicos para poder nosotros hacer que nuestro oponente caiga al suelo y derribar al oponente. Necesitamos nosotros entender que Satanás constantemente está peleando en contra de los creyentes. Eso no es una mentira, eso es una verdad. Pero nosotros necesitamos obviamente saber la verdad correcta, tratando nosotros de llevar ese objetivo todos los días para derribar al diablo. Va a provocar obviamente la caída de Satanás, va a caer la caída de espíritus y demonios cuando tú estás llevando a otro nivel tu vida espiritual. Empujando, obviamente, nosotros necesitamos empujar todos los días. Todos los días tiene que estar la presencia de Dios en tu vida. Todos los días tienes que darle gracias a Dios por tu trabajo, por la casa que tienes, el auto que tienes, la bici que tienes, el alimento, el dinero que tienes para transporte. Todo lo que Dios nos da, tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque si somos agradecidos, somos fieles en lo poco, en lo mucho, dice la palabra que nos pondrá. Así que el Señor también nos prueba de esa manera. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dar? ¿Queremos dar la mitad de nuestras cosas a Dios? ¿Queremos darle poquito? ¿O no queremos darle muchas veces nada a Dios? Porque puede resultar eso. Vemos nosotros en el mundo y también en la parte de cristianos e hijos de Dios que a veces no le damos todo a Dios. Y ese es un peligro, esa es una puerta que abrimos nosotros inconscientemente y que el diablo pone en nuestras mentes para no darle al Señor lo que le corresponde. Entonces necesitamos nosotros tener ese espíritu y la revelación del Espíritu Santo para darle a Dios todo, toda la honra, toda la obediencia, toda nuestra alabanza, todo es para Él. Recuerda, nada es nuestro, nada nos pertenece, todo es de nuestro Dios. Pero necesitamos entender que cualquier error, el enemigo va a tomar ventaja sobre de ello. Nuestro enemigo es nuestro objetivo. El objetivo tiene que caer. Obviamente nosotros necesitamos tener en nuestra mente el apoyo. Y el apoyo está en el Espíritu Santo, el apoyo está en Dios. Y el oponente va a caer una y otra vez en la medida que tú y yo estemos fortaleciéndonos. Número 11. Asignación de puntos. En la asignación de puntos, la victoria en las competencias naturales, fíjate, viene mediante un proceso de asignación de puntos por los jueces. Entonces, si un juez está en un veredicto final de algún evento que se dio deportivo, vamos a poner el ejemplo nuevamente del box. En el box, cuando hay una decisión dividida, que los jueces pues están divididos obviamente en quién vio mejor la pelea o quién ganó, pues obviamente se asignan puntos y sobre esos puntos se va a dar obviamente al ganador. Y vemos nosotros que esos puntos pues pueden reflejar la victoria o pueden reflejar obviamente la derrota de un boxeador. Entonces nosotros
entendemos que el contrincante con el punto o el puntaje más alto, debido a la mayor cantidad de movimientos estratégicos, puede ganar, obviamente, en este tema de la guerra espiritual. Es decir, nosotros necesitamos puntos. Esos puntos los vamos a traducir ¿cómo? Orando, ayunando, caminando en santidad, en obediencia, estando agradeciendo a Dios todo tiempo, en todo momento, exaltándolo, dándole la gloria a Dios, menguando, humillándonos delante de su presencia, ser humildes, ayudar a otros, y de esa manera nosotros vamos a estar caminando, pero todos los días con fuerza, con poder. Y es entendible que nuestro enemigo espiritual ya ha sido juzgado. Recuerda, el diablo, los ángeles caídos ya han sido juzgados. Ellos ya tienen su parte en el lago de fuego, en ese lugar donde el llorar y el crujir de dientes estará. Así que nosotros entendemos la importancia de saber que como hijos de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, tenemos entrada a la vida eterna. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y nos dio entrada a la vida eterna. Necesitamos nosotros entonces comportarnos como verdaderos hijos de Dios, que te he mencionado, con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo renovada todos los días en nuestra vida. Y esas emociones que están en nuestra alma tienen que ser precisamente sometidas, ministradas por nuestro espíritu, para que no tomemos decisiones basadas en las emociones, sino basadas en el espíritu correcto. Vemos nosotros que Satanás fue derrotado por el movimiento más eficaz en toda la historia, la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es lo que más le enoja al diablo, por supuesto, de que Jesucristo pudo haber resucitado, se llevó las llaves de la muerte cuando estuvo en las profundidades, y le duele obviamente a Satanás que Jesucristo siga gobernando, porque el diablo y sus huestes se tienen que aún someter a la autoridad y al poder y al dominio de Dios y de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Entonces vemos nosotros que tenemos todas las ventajas. Tu combate contra el enemigo ya ha sido juzgado como un perdedor el enemigo, y tú estás siendo victorioso, victoriosa, un guerrero, una guerrera, pero necesitas aplicar pues estos pasos que estamos comentando para que realmente tengas una vida de victoria y no podamos decir es que pues lloro y no, Dios no me escucha. Esas son mentiras del diablo. Dios te escucha, pero tienes que estar abierto, obviamente, a entregar tu vida a Jesús. Tienes que discernir en el Espíritu, tienes que llenarte de la presencia del Espíritu Santo todos los días que hemos venido hablando. A causa de esto, no necesitas estar temeroso, que te he venido diciendo, de los ataques del diablo. El temor nos hará detenernos. El temor nos hará no pensar las cosas correctamente en el espíritu. El temor nos va a llevar a alejarnos, obviamente, de la presencia de Dios, y no debemos de dejar al diablo que haga eso en nuestra mente o en nuestro corazón. Número 12, la actitud mental. La actitud mental es muy importante en el combate, porque el diablo siempre va a estar atacando tu mente. Tú debes de tener una actitud de victoria, una actitud buena, porque muchas veces nuestra actitud no es la correcta y nos hemos equivocado una y otra vez, pero nuestra actitud debe de cambiar, nuestra actitud debe de ser de valentía. Fíjate, en un estudio sobre la materia, las siguientes actitudes aparecieron necesarias para la competencia en el mundo natural. Estas actitudes son también verdades en el reino espiritual. ¿Y cuáles son? Mira, número 1, el deseo. Esa es una actitud que tenemos nosotros, mental, el deseo. Desear y querer ganar no es suficiente. El contraataque debe tener un ardiente deseo de ganar. Entonces en tu mente debe de estar, precisamente en tu actitud mental, debe de estar el ganar, el no dejarte vencer por el diablo. Si ya te atacó el diablo, pues tienes que enojarte y tienes que contraatacar,
porque hay veces que el diablo sigue atacando y la gente se deja seguir siendo atacada en la mente, en el corazón, en las áreas del alma, en la enfermedad. Y nosotros no podemos levantarnos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo está permeando y está atacando. Entonces hay que cerrar todas esas puertas. Hay que tener una mentalidad de Cristo y tenemos que ejercer nuestra fuerza, nuestra autoridad. El deseo es una emoción que trasciende todo lo demás en la vida. ¿Cuántas personas se han equivocado por tomar decisiones en base a los sentimientos? Es que yo deseo esto y esto que quiero lo quiero en este momento, pero el Señor te dice no, es que en este momento no y no te conviene esto, y la persona no le interesa. La persona lo que está haciendo es pues ejercer con su carne ese dominio, y el enemigo está ejerciendo dominio sobre la mente y sobre la carne. Pero qué diferente sería si nosotros aplicamos nuestro espíritu en cada situación. Yo sé que tú tienes deseos, pero esos deseos, muchos de ellos no nos convienen, como dice la palabra de Dios. Dios nos puede dar todas las cosas. Dice la palabra que todas las cosas no son lícitas. Es decir, todas las cosas están permitidas, pero no todas nos convienen. Ahí está la clave para nuestra vida. Todas las cosas no son lícitas. Es decir, te dice Dios, todas las cosas las puedes hacer. Y uno diría, ¿en serio, Señor? ¿Todas las cosas las puedo hacer? Sí, pero hay una clave, que no todas te convienen, no todas son lícitas, no todas son buenas. Así que piénsalo 2 veces lo que vas a hacer. Y entonces es cuando nosotros entendemos precisamente qué cosas debemos hacer y qué debemos apartarnos inmediatamente. Ya como cristianos, caminando obviamente en una madurez espiritual, entendemos obviamente por el Espíritu las cosas que le gustan a Dios y cuáles no. Cuáles cosas obviamente entristecen al Espíritu Santo. Recuerda una cosa muy importante, no contristes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obviamente, si se contrista y se pone triste, se va a ir de nosotros, de nuestra presencia. Es decir, el Espíritu Santo está con nosotros, sí, es el sello que tenemos nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero si no estamos llevando una vida correcta, le va a suceder a la persona como le sucedió al rey Saúl. La presencia del Espíritu Santo se fue. Y Dios tuvo que seleccionar a otro rey conforme al corazón del Padre, y ese fue David. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros, y esas batallas van a ser batallas de victoria y de bendición para nuestras vidas, si lo ejercemos como debemos. La actitud mental que debes de tener entonces también de deseo de ganar. Debes de tener la actitud mental de persistencia. Tienes que persistir por tus sueños, tienes que persistir en la oración, tienes que persistir en la búsqueda de la llenura y de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Es un esfuerzo constante que se requiere en el combate, la persistencia. Si tú no estás listo o lista para persistir en la guerra espiritual, entonces no vas a poder lidiar contra las fuerzas del mal. Pero si tú estás listo, preparado y preparada para persistir, porque tienes la mentalidad correcta de Cristo, tienes las armas de luz y tienes al Espíritu Santo a tu lado, entonces tienes todas las de ganar. El propósito es muy importante, la actitud mental de tu propósito. Hay un propósito que Dios te ha dado. Hay un llamado que Dios te ha dado, por supuesto, tienes que descubrir cuál es ese llamado. Pero el llamado y propósito son 2 cosas diferentes. Hay un propósito de Dios para tu vida que tienes que encontrarlo. Tienes que saber para qué Dios te ha llamado. Cuál es el propósito que tú y yo estemos en esta tierra. Y debes de hacerlo todos los días para conocer el propósito. Lamentablemente, muchas personas, muchos cristianos no conocen el verdadero propósito que tienen en esta tierra. ¿Por qué? Porque no han tenido el tiempo suficiente para darle a Dios y al Espíritu Santo a preguntarles cuál es mi propósito en esta tierra. Dame mi propósito porque quiero cumplirlo. Estos 12 pasos nos van a ayudar a ejercer una fuerza espiritual muy importante. Así que yo te invito a que estos 12 pasos de los 5 primeros que vimos en el tema 31 y en esta segunda parte, el tema 32, puedas ponerlos por obra. Y vamos a ver la gloria de Dios manifestada de una manera increíble en nuestras vidas. Porque recuerda, no tenemos lucha contra sangre ni carne,
sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es un ambiente espiritual en el cual se está dando esta guerra espiritual. Así que yo te invito a que sigas orando, sigue adelante, el Señor va contigo, el Señor va a entregar las promesas que te ha dado a ti en el tiempo, en el momento oportuno. Tú tienes que dedicar tu vida al Señor, que dejes ser ministrado por el Espíritu Santo y que el Señor pueda moldearte como Él quiere. Recuerda, Él es el alfarero, Él es el que nos da forma, Él es el que nos da color, pero nosotros necesitamos dejarnos. Si tú no te dejas, hay rebeldía, hay desobediencia en nuestras vidas, pues imposible que Dios pueda hacerlo. Dios es un caballero. Dios no entra a la fuerza, Dios no patea las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón. Él es amor, Él es paciencia, Él es benignidad, Él es gozo. Y entonces necesitamos nosotros entrar en esa plenitud de nuestro Padre. Que estos 12 pasos sean de bendición para tu vida grandemente. Ponlos por obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la victoria de este día, de estos 12 pasos poderosos que nos van a ayudar a meternos en un momento espiritual de nivel poderoso contigo. Espíritu Santo, te pedimos que cada uno de estos 12 puntos nos fortalezcas, que si hay alguna debilidad en nosotros, en algunos de estos puntos, nos puedas fortalecer. Recordamos que el diablo está vencido, recordamos que tenemos la victoria en Cristo Jesús, y en este momento nos levantamos valientemente, Señor, sabiendo que tú vas delante de nosotros, que ángeles acampan a nuestro alrededor, y en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesús, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás todos los días con nosotros. Queremos nosotros consagrarnos a ti, Señor. Queremos consagrar nuestra vida y todo lo que tenemos para ti. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, y todo es tuyo, Señor, para que podamos salir batientes en estos tiempos tan fuertes que vivimos como iglesia. En el nombre de Jesús te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Recuerda, amada familia, de suscribirte a nuestro canal Ministerios Reino y Avivamiento. Recuerda que todo esto que tú estás aprendiendo está siendo de mucha bendición para ti. Así que si de gracia estás recibiendo, si de gracia recibimos, entonces de gracia nosotros también damos. Comparte este video, comparte el audio que estamos nosotros haciendo para que la gloria de Dios se extienda, para que el reino de Dios se extienda. Recuerda que las tinieblas se retraen y la luz avanza más rápido que las tinieblas. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.